Más de 6 meses de pandemia en Ecuador. Destruyeron casi todos los sectores de la economía. Hoy, 7 de cada 10 ecuatorianos están en el subempleo. ¿Cómo se pueden reactivar las ciudades? Mientras en Guayaquil los comerciantes quieren una ciudad dinámica, que mueva la economía 24 horas al día, en Quito sus autoridades son cautelosas y esperarán una semana más para ver si se levantan las restricciones de movilidad y se reactiva la producción. El temor en la capital de la República es que suban los contagios y otra vez tengamos que confinarnos. ¿Sienten lo mismo los guayaquileños? Pues el espejo de ciudades como Madrid es una alarma para la Organización Mundial de la Salud. Por eso, en el programa de hoy veremos qué debemos hacer para que el tercer trimestre del año suban los indicadores económicos y caigan los del contagio. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Josué Sánchez, vicealcalde de Guayaquil, Luz Helena Coloma, concejala metropolitana de Quito, y cierra este panel en los estudios de Políticamente Correcto, Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. En el programa de hoy veremos si el país está listo para reactivar la economía y darle a octubre, noviembre y diciembre cierto grado de esperanza. Claro, en medio de una pandemia que estará con nosotros varios meses más. Claudia. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que en Ecuador ha aumentado la mortalidad por COVID-19 y alerta que la apertura de las economías demasiado pronto podría traer el rebrote. La pandemia del coronavirus no ha acabado. Veamos. El virus ya ha dejado 1.011 muertos. En Italia, más de 20.000 personas han muerto por COVID. Solo en un día, cerca de 1.500 personas fallecieron por coronavirus en este país. El presidente Lenín Moreno ratificó la declaratoria de zona especial de emergencia a la provincia del Guayas. La pandemia del coronavirus se expandió por todo el mundo entre enero y marzo de este año. Ningún país estuvo preparado. Era una imagen que se replicaba. Lo que pasó en China se repitió en Europa y en cuestión de semanas en América Latina. En Ecuador, Guayaquil fue el epicentro. Ecuador estuvo 6 meses en cuarentena y bajo restricciones. Con el lema "Quédate en casa", las personas vivieron el terror a este virus mortal, pero luego empezó a agonizar la economía. La recesión, el desempleo y las empresas en la quiebra desesperaron a la población. La crisis se convirtió en la segunda pandemia. Era imposible sostener el país parado. Poco a poco se relajaron las medidas y al mismo ritmo crecían los casos positivos por COVID-19 en el país. Quito se volvió el epicentro. Ya son 2 semanas desde que terminó el estado de excepción. El gobierno central dejó en manos de los gobiernos locales esta batalla contra el coronavirus y se espera lo peor, porque hay que vernos en el espejo del mundo. Italia y España creyeron controlar la pandemia, hicieron lo mismo y un mes después tienen el rebrote y las nuevas restricciones. Reino Unido analiza otro confinamiento total. En estos países también es obligatorio usar la mascarilla en lugares públicos, pero hay un fenómeno. Las personas se relajan con amigos y familiares, entran en confianza y se quitan el barbijo. Ahí el riesgo sube. La Sanidad en España dice que el 32,4% de los casos nuevos son por eventos sociales. En Ecuador, en una semana sin restricciones, el ECU 911 reportó un total de 57.746 llamadas por aglomeraciones a escala nacional, de las cuales 13.000 ocurrieron en Quito, es decir, el 23% de todo el país. Expertos advierten a Ecuador y América Latina que si abren las economías sin control de las autoridades y con el descuido ciudadano, el rebrote será inevitable. Entonces, ¿cuál es la fórmula para lograr vivir con el virus y salvar la economía? Bien, gracias Claudia por ese reporte. Luz Helena Coloma, buenos días. Y por las imágenes que acabamos de ver, es que tiene razón el alcalde de Quito en poner tanta cautela a la apertura de la actividad económica como le piden los gremios productivos, mientras que en Guayaquil vemos que todo luce tan dinámico. Buenos días y muchas gracias por este espacio y saludos a los panelistas, a José y a Pablo. La situación en Quito es diferente de la de Guayaquil. El contagio sigue activo en la ciudad de Quito. No podemos decir que tenemos una tasa ya
pasiva o que el contagio esté controlado o que este ya no exista. Las presiones sobre los centros hospitalarios siguen fuertes, si bien la curva de fallecidos y de exceso de fallecidos ha disminuido con respecto a los meses anteriores, esta sigue siendo alta en relación a años anteriores. Obviamente estamos en una pandemia en curso. Me parece que el reto es reabrir las actividades económicas con cautela para controlar la propagación del virus. Y eso significa corresponsabilidad ciudadana, significa corresponsabilidad empresarial, corresponsabilidad con las autoridades del gobierno local, del gobierno central. Y arriesgarnos incluso... Y significa que todos estamos en esto y todos tenemos que salir de esto. No y arriesgarnos es incluso salvo... Sí. Y debemos también arriesgarnos incluso de que este último trimestre del año sea muy malo para la economía por la lentitud con la que se puede reactivar la situación en la capital. Creo que la situación en la capital se está reactivando. El ritmo probablemente no es el que quisiéramos, probablemente no es el momento de salir y abarrotar los lugares y comerciar a tope, porque estamos en medio de una pandemia y por lo tanto tenemos restricciones de aforo, restricciones en cuanto a medidas de seguridad y tenemos que cambiar ciertos paradigmas también de cómo hacemos la gestión comercial, ¿no es cierto? Se ha movido mucho hacia el delivery, se ha movido hacia la posibilidad de utilizar espacios abiertos, espacios incluso de calle para extender restaurantes, por ejemplo, hacia allá. Hay que hacer algunos cambios y hay que hacer el comercio y la actividad con cuidado. Bien, vamos a seguir hablando de eso. Gracias, Lucelena. José Sánchez, ¿no hay un riesgo de un rebrote como el de Madrid en Guayaquil? Porque yo le digo esto, mientras Pablo Arosemena quiere un comercio 24/7, no sé si eso sea posible, vemos que en ciudades más grandes de Europa están otra vez confinándonos. Buen día, Carlos, Lucelena, Pablo, gracias por el espacio. Un saludo a todas las personas que nos ven a esta hora. Definitivamente debemos entender que hoy vivimos con dos grandes crisis. La una, por supuesto, es la sanitaria y junto con ella, la económica. Y desde el municipio de Guayaquil, desde el día 1 de esta pandemia, hemos ido tomando decisiones siempre en base a la técnica y a la recomendación de expertos. Medidas que han ido poco a poco dando oxígeno al emprendedor, al dueño del pequeño negocio, al dueño del mediano negocio, al dueño del industrial también, pero que por supuesto buscan siempre precautelar la vida de los habitantes de nuestra ciudad. Y en ese sentido hemos aprobado una serie de ordenanzas que siguen vigentes y en donde la corresponsabilidad, palabra que usó la concejala Coloma hace un momento, definitivamente son fundamental en estos momentos. Es necesario que todos juntos sigamos protegiéndonos, protegiendo nuestra vida. Señor vicealcalde, sobre todo desde que empezaron ustedes a reactivar la economía, serán un par de meses atrás, ¿ustedes le han dado un seguimiento a la curva de contagio? ¿Está dentro de los parámetros? ¿Sienten que esta situación medio normal que vive Guayaquil se va a poder extender hasta el mes de diciembre y poder tener un final de trimestre quizás más esperanzador en la parte económica? Le voy a hablar con cifras. En la ciudad de Guayaquil, los fallecidos se encuentran dentro del promedio normal o habitual de la ciudad, es decir, 38 fallecidos diarios. Dentro de esta data se encuentra que todos los días en la ciudad muere 0 o 1 persona por COVID, es decir, el COVID sigue activo en Guayaquil, no es que ha desaparecido. Nuestra tasa de contagio con pruebas PCR en Guayaquil es de 1,14 por cada 10.000 habitantes. Nosotros tenemos un equipo de 500 médicos en la ciudad de Guayaquil, repartido en 17 sectores, que diariamente, mediante pruebas rápidas unos y mediante pruebas confirmatorias PCR, recorren la ciudad para monitorear la evolución del virus en Guayaquil. Y eso es lo que nos ha permitido ir tomando decisiones de apertura siempre con cuidado. ¿Es posible, señor vicealcalde, hacer en Guayaquil una especie de ciudad piloto para reactivar el comercio como lo plantea Pablo Arosemena en un modelo 24/7? ¿Es posible? ¿Guayaquil está lista? ¿Cree que se debe darse un paso como para reactivar la economía? Primero creo que es importante decir qué hemos hecho para reactivar la economía como municipio de Guayaquil.
Hemos eliminado las tasas de pernoctación durante el año 2021. Hemos eliminado la tasa de turismo. Hemos eliminado durante el año 2021 para todos los comercios la tasa de habilitación. Hemos creado un incentivo para que las nuevas empresas, industrias, incluso crecimientos adicionales de industrias existentes no paguen impuestos, paguen el 50% de impuestos durante los próximos 10 años. Señor vicealcalde. Y mantenemos... Le interrumpo, sí. De eso vamos a hablar a lo largo del programa, porque me tengo que ir con Pablo Arosemena. Yo le quería preguntar brevemente si es que ameritaría un plan 24/7 como el que propone el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Brevemente, por favor. El 24/7 es un concepto. Definitivamente tenemos que avanzar hacia más horas de trabajo y de atención, que además en época de pandemia produce que menos personas estén durante un lapso de tiempo dentro de un comercio. Eso viene, por supuesto, de un decreto del Ministerio del Interior que prohíbe, por ejemplo, que los supermercados puedan trabajar hasta las 10 de la noche. Si un supermercado pudiese trabajar hasta las medianoche, es decir, 2 horas más, eso provocaría una media jornada laboral adicional, es decir, un nuevo turno de 4 horas. Y en estos momentos de crisis, de desempleo, de necesidad, ese medio turno, por supuesto que es necesario y urgente para una persona que está buscando empleo. Bien, vamos a seguir hablando de eso. Gracias, señor vicealcalde. Pablo Zambrano, entonces, casi 7 meses después, seguimos en el desafío de cuidarnos de la pandemia y descuidar la economía. ¿Ese paradigma está cambiando? ¿Cambió en Guayaquil? ¿Está cambiando en Quito? Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenos días con todos. En efecto, esta pandemia representa 2 olas de un tsunami. Una ola que es el tema sanitario, que realmente ha sido muy preocupante en el país, pero la segunda ola, que quizás es más grande, es la ola económica. Y esto ha producido un descalabro económico, una caída en ventas muy fuerte de más de 20.000 millones de dólares. Y lo más grave, que yo quisiera mostrar esta gráfica, la caída del empleo en el país, del empleo de calidad, que afecta a más de 300.000 ecuatorianos que han salido de la afiliación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, lo que tenemos que encontrar es justamente un equilibrio en el cual podamos seguir produciendo a medida de la reactivación económica con medidas Pablo, de seguridad. ¿Y podemos ser razonables ahí en todo el diagnóstico preocupante que nos hizo Luz Helena Coloma de que en este momento Quito tiene una situación distinta y que quizá la reactivación sea mucho más lenta de lo que pasa en Guayaquil? ¿Qué es lo que ocurre con la ciudad de Quito? Lamentablemente, la informalidad ha crecido a índices muy alarmantes. Desde el sector productivo formal de la economía, nosotros hemos planteado un retorno seguro a las actividades, manteniendo las 3 reglas de oro: 2 metros de distancia, lavado de manos y la utilización de la mascarilla. Y esa es la conciencia que nosotros debemos generar, pero eso ocurre en el sector formal de la economía. Lamentablemente, en la informalidad, que ha crecido realmente a límites desbordantes en ciudades como Quito y en general en el país, sin duda hay que trabajar en una campaña que establezca muy claramente el retorno seguro, utilizando las 3 medidas que son absolutamente fundamentales y necesarias. Pero eso no pega en la informalidad, pues, ingeniero. Es que el tema de fondo aquí es generar esta conciencia en la ciudadanía y decirle: cuídate que me cuidaré, porque este es un virus que lamentablemente es un virus nuevo, no se entiende, y la idea entonces es generar una campaña. O sea, 6 meses de pandemia y tenemos que seguir generando campañas, Pablo. Sin lugar a dudas, tenemos que seguir trabajando para que la gente, a través de los 2 metros de distancia, el lavado de manos y la utilización de una mascarilla o barbijo, pueda evitar el contagio. Perfecto. Eso es esencial. Bien, nos vamos a un primer corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte hablaremos sobre cómo se mueve la economía y la informalidad. Las personas en esta crisis solo buscan sobrevivir. Recuerde que este programa está en Radio Suceso 101.7 FM Quito. La principal característica que hoy define a la economía ecuatoriana es la informalidad, y hay 3 factores que la explican. El primero es el empleo, con 3 cifras preocupantes del INE, que según su última encuesta telefónica, entre junio del 2019 y junio del 2020 el desempleo pasó del 4 al 13%. Esto se debe a que el empleo adecuado habría perdido 21 puntos al caer de 38% al 16,7%. Es decir, que 1.850.000 personas perdieron su trabajo formal. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo señala que entre julio y agosto la modalidad contractual de la ley humanitaria ha permitido emplear a 120.000 personas.
Pese a esta cifra, el ejército de subempleados en el Ecuador es muy alto, ya que hoy se supera los 2.621.000 ecuatorianos. Visto en conjunto, el 67% de toda la fuerza laboral del país tiene un trabajo informal o no adecuado. Un segundo factor que nos prende una alerta son las ventas de las empresas privadas. Según la Cámara de Comercio de Quito, entre julio del 2019 y julio de este año se desplomaron en un 20%. Es decir, que las pérdidas superan los 13.100 millones de dólares a nivel nacional por los meses de confinamiento. Y a pesar de que la economía comenzó a dinamizarse, la pérdida total a finales de año subirá a 18.118 millones de dólares, el desempeño más bajo en casi una década. El tercer factor que demuestra el grado de informalidad de la economía tiene que ver con la recaudación tributaria. Según el Servicio de Rentas Internas, entre enero y agosto de este año, la recaudación del impuesto al valor agregado en cuanto a operaciones internas cayó en 728 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del 2019. Este dato explica, por un lado, la contracción económica del país, pero también que el intercambio comercial se da por fuera de las reglas de facturación. Carlos, ¿cómo enfocar el debate? Claro, es un tema muy preocupante, Pablo Zambrano. ¿Cuánto daño le hace a la economía del país la informalidad? Porque una cosa es que sobrevivamos, que yo me compro pan, tú me vendes pan, pero no facturo. Y eso le genera problemas al Estado. Sin lugar a dudas, la informalidad en este momento se está graficando en las ventas sin pagar IVA, pero también ha crecido muchísimo el contrabando, el comercio ilícito en las ventas ambulantes. Y esto hay que estar muy consciente de que el comercio ilícito y el contrabando alimentan mafias. No podemos comprar cosas en la calle que no tengan registro sanitario y autorización del gobierno nacional, porque hay fuga de capitales, se financian mafias y el comercio informal y el contrabando nos van a matar económicamente a quienes representamos al sector formal. Pero si vemos en cambio una ciudadanía que sale a las calles, que está tratando de rebuscarse la vida, que no tiene empleo y que trata de comprar, no sé, leche o artículos de primera necesidad a la amiga para ayudarle y así yo no le facturo, me parece que es muy difícil obligarle a que piense o a que se adapte a una economía más formal o que no sea presa de mafias. Nosotros no podemos caer como país en manos de la corrupción, en manos de las mafias, en manos del tráfico de personas y de la explotación de seres humanos. Es muy lamentable ver cómo en ciudades como Quito, por ejemplo, en cada esquina vemos a madres, a jóvenes, lamentablemente pidiendo caridad con niños. Y eso creo que realmente es muy triste de lamentar. Por eso las autoridades locales y nacionales tienen que generar las condiciones para que la producción se recupere. La única manera de mejorar todas estas cifras negativas que hemos visto es dar condiciones al sector privado que genera inversiones, que provee empleo, que se atreve además a arriesgar para poder generar un mejor norte en este país. 9 de cada 10 empleos en el país son provistos por el sector privado. ¿Y cuánto de esa responsabilidad que usted asume en este momento le compete, por ejemplo, en este caso a la alcaldía de Quito, al alcalde Yunda? Mire, yo creo que es fundamental también analizar las cifras de la ciudad de Quito. Se han perdido más de 100.000 empleos formales en la ciudad de Quito. Se han caído las ventas en más de 8.500 millones de dólares en la provincia de Pichincha en términos generales, y Quito obviamente ocupa más del 90% de la provincia de Pichincha. Por eso nosotros hemos dialogado con el alcalde de Quito para lograr un justo medio en el cual prevalezca la salud, pero también se guarde la economía. Perfecto. Luz Helena Coloma, Quito está golpeada por estos índices terribles de económicos y vemos que hay un detalle importante que nos dice Pablo Zambrano. ¿Cómo lograr evitar que la informalidad le siga contagiando a la capital de la República? Hay un problema social, y hay un problema social complejo, no de fácil solución, no porque el municipio tome una medida de levantar la restricción vehicular vas a resolver el tema de la informalidad de la ciudad, o vas a resolver el tema de la mayor capacidad de compra de la ciudad. Ahí hay un problema complejo que hay que abordarlo desde distintas aristas, por supuesto desde el gobierno nacional, por supuesto desde la política social, y el municipio tiene ahí mucho que hacer en cuanto a los programas sociales que deberían ser transversales y deberían ser un eje importante de su gestión. Ese es un tema. Yo concuerdo con la necesidad de reactivar la economía con cuidado, absolutamente, y con la frustración del sector productivo también. No tenemos en la ciudad de Quito medidas como las que ha descrito el señor vicealcalde de Guayaquil, lamentablemente. ¿Por qué, Luz Helena? Y no las tenemos... ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque
hay miradas políticas diferentes hacia la priorización del sector productivo y del sector privado como un eje importante de la economía. Hay una ordenanza de reactivación de la construcción, por ejemplo, que está parada en una de las comisiones simplemente porque no hay acuerdo y no hay una mirada política que permita llevar al Consejo y aprobar una ordenanza de ese tipo, ya que privilegiaría o daría incentivos al sector privado, el de la construcción. O sea, Luz Helena, en este momento, en este momento en el Consejo de Quito hay un debate todavía político sobre ayudar o no al sector privado por fuera de la crisis económica que vive. Es incomprensible. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que un ¿Qué sector es ese? Considera ¿Cuál que sector, Luz Helena? Encargado de resolver todos los problemas. Y el Estado, que está en un proceso de contracción, como hemos visto, más allá del juicio que uno tenga hacia eso o de la mirada política, eso es un hecho. El Estado no tiene dinero, eso es un hecho. El Estado no ha hecho las transferencias que por ley nos debe hacer, eso es verdad. Pero el Estado tampoco tiene ese recurso. El municipio está muy complicado en su economía como institución, mucho más complicado de lo que está el municipio de Guayaquil. Okay. Hay dos realidades diferentes. Por lo que pensar en reducciones, que creo que son absolutamente idóneas, como las han planteado, de patentes, de LUAES, de arrendamientos, de impuestos, al municipio de Quito se le hace más difícil por un tema de económico interno. Vamos a hablar más allá adelante de eso. José Sánchez, ¿está clara entonces la agenda de reactivación de Guayaquil? De aquí a diciembre se puede pensar que ahí exista un mejoramiento de los índices económicos en relación al resto del país. Nosotros estamos trabajando permanentemente de la mano con todas las cámaras de la producción. Para controlar la informalidad hay que fomentar e incentivar la formalidad. Y eso es lo que hemos tratado y venimos haciendo desde hace algunos meses cuando se estableció esta mesa económica con todas las cámaras. Y en ese sentido, nosotros hemos acelerado además la contratación de obra pública, incluso la del año 2021, para poder mover la economía, generar desarrollo, generar trabajo que hoy se hace tan necesario. He mencionado hace unos minutos todas las tasas que hemos rebajado, que significan alrededor de 11 millones de dólares menos que el municipio de Guayaquil va a dejar de percibir en el año 2021, pero que definitivamente ese dinero en manos de los pequeños, medianos y grandes comerciantes de la ciudad de Guayaquil van a generar desarrollo y sobre todo lo que buscamos hoy en día el Ecuador entero, sostener la mayor cantidad de empleos posibles. Y tomando las palabras de Luz Helena, yo aquí sí me tengo que sacar el sombrero y reconocer el trabajo de todos los concejales de Guayaquil, sin importar bandera política, con la única bandera que cabe en este momento, la celeste y blanco de nosotros, de la ciudad, y el amarillo, azul y rojo del Ecuador. Debemos de trabajar todos juntos, dejando a un lado diferencias y sumando coincidencias en beneficio del desarrollo, del progreso y del bienestar de nuestros habitantes. Gracias. Qué importantes son las medidas políticas correctas y cívicas en función de sacar adelante una ciudad. Nos vamos a un corte comercial. Todos los programas de Políticamente Correcto están en YouTube en el canal oficial de Ecoavisa. Regresamos enseguida con más de este debate: economía, COVID, recuperación e informalidad. Seguimos en Políticamente Correcto. Señor vicealcalde Josué Sánchez, ¿el emprendimiento es una alternativa a la informalidad en este momento de pandemia, sin que con ello queramos disfrazar emprendimiento al subempleo y al rebuscarse la vida? ¿Cómo entender esos dos términos? Por supuesto que sí. Hoy más que nunca, cuando las personas que salen a buscar empleo, especialmente los jóvenes, no lo encuentran, definitivamente el emprendimiento es clave y necesario para generar desarrollo. Y desde el municipio de Guayaquil, incluso antes de la pandemia, con la creación de la empresa de innovación y competitividad de Guayaquil, EPICO, hemos venido apostando al desarrollo y a la inversión de los jóvenes. Y en ese sentido, durante la pandemia, hemos habilitado una nueva red, una nueva plataforma para poder comercializar los productos, para poder llegar Eso le iba a decir. Al consumidor final. Josué, eso le iba a decir, ¿en qué consiste el apoyo que una alcaldía le puede dar al emprendimiento? Una cosa puede ser bajar tasas, permitir que haya trámites menos engorrosos, y otro es dar red. ¿Me puede explicar eso, por favor? Le voy a poner un claro ejemplo.
Durante la pandemia hemos creado la plataforma Mercado 593 Guayaco. Es una plataforma que, al igual que otras que existen en el mercado, permiten comercializar los productos de un emprendedor, de un dueño de un pequeño negocio, y que puedan llegar hasta el consumidor final. ¿Cuál es la diferencia? Que una de las plataformas que existen hoy, está a la disposición de todos, cobran entre el 15 y el 30% de la venta como comisión. 15 y 30% de la venta como comisión. Esta plataforma es totalmente gratuita. ¿Eso qué significa? Que ese porcentaje llega directamente al emprendedor, o en su defecto, o de acuerdo al mercado, puede generar un menor precio final para su comprador. Eso es generar apoyo al emprendimiento. Eso es poder conectar al vendedor con el comprador. Y eso es poder, nuevamente, dar herramientas a quienes quieren salir adelante y lamentablemente no pueden o encuentran Perfecto, obstáculos. muy bien. Eso es lo que estamos haciendo desde el municipio de Guayaquil. Muy bien. Luz Helena Coloma, me preocupa un poco el diagnóstico que usted hace de cómo el municipio está organizado y que impide que esta reactivación se dé por fuera de las medidas sanitarias, sino más bien apoyando planes y gestiones para facilitar la regularización de la economía. Es complicado porque todas las ordenanzas que tengan que ver con tributos, con patentes, con tasas turísticas, son de competencia privativa del alcalde, que tiene que presentarlas al Consejo. Esos proyectos de ordenanza no han sido presentados al Consejo. Yo creo que hay una lectura en la realidad de que todo aquello que deje de percibir el aparato municipal es sin duda de afectación a su funcionamiento, por lo que ese análisis de yo le quito pesos tributarios al sector privado y hay un beneficio en la economía, no es de prioridad en el análisis porque hay la lectura de la afectación que se hace al aparato municipal, si me explico. Creo que la realidad del municipio de Guayaquil es diferente. Lo que acaba de explicar el señor vicealcalde en cuanto a esta plataforma, me parece que es una idea, y más que una idea, una realización. Pero, Luz Helena, la crisis que vive este momento la ciudad, la crisis sanitaria, la informalidad, los despidos, el colapso del empleo público como estrategia económica, ¿no le obliga a la alcaldía y al municipio a reinventarse y a tener una nueva forma de entender los flujos económicos? Sí, claro. ¿Pero qué pasa ahí? Por supuesto que le obliga, yo diría, a nivel de la tramitología, que es fundamental también, y puse el ejemplo de la ordenanza de construcción, que tiene que debatirse y analizarse en el seno político, pero en el ámbito administrativo, la agilidad de los procesos, la digitalización de los mismos, tiene que ser de mucha mejor calidad y de mucho mayor dinamismo. Ojo, hubo 5 meses de 5 meses en los que no hubo actividad, digamos, presencial en el municipio, en los que estos sistemas debieron irse a punto para darle al inversionista mucho más respiro a la hora de invertir. Creo que tienen que haber de atención prioritaria a todo aquel que quiere invertir y emprender en el municipio. No puede demorarse tanto la tramitología. Muchas gracias. Pablo Zambrano, hay dos realidades ahí. Es muy elocuente lo que acaba de decir el vicealcalde de Guayaquil, que hay una relación directa entre el sector público y el sector privado, entre las cámaras de la producción de la ciudad de Guayaquil con la alcaldía de Guayaquil. Y eso es lo que nosotros acá en Quito hemos propuesto al alcalde actual, al anterior alcalde, pero lamentablemente la situación política que atraviesa el Consejo en sí mismo y esas realidades que hay ahí adentro que lamentablemente bloquean la iniciativa privada, nos tiene complicados. De igual manera, otro ¿Tienen tema color que es, político ese bloqueo? Sin lugar a dudas. Por ejemplo, ¿quiénes contra quiénes? Es tan fácil como revisar quiénes son los concejales electos y a qué bloque pertenecen. En Quito tenemos Ciudadana. 21 concejales, de los cuales la minoría más grande tiene 9 votos dentro del consejo y eso absolutamente bloquea todo. Lamentablemente,
tenemos además una administración demasiado grande en la capital de la República. El municipio de Quito tiene 23.000 o 24.000 funcionarios y esto obviamente consume la mayoría de los recursos. ¿Qué hemos hecho desde el sector privado? Hemos hecho propuestas para la modernización y la concesión vía alianzas público-privadas, por ejemplo, de los servicios de recolección de basura, de los servicios de transporte, de los servicios que el municipio maneja y que en este momento obviamente conllevan una erogación inmensa. O sea, eso le podría quitar no una carga a la gente de impuestos y todo para poder agilitar esos servicios. Carlos, ese es el otro tema sin que duda. nosotros Y también... Solo hago una acotación aquí. Cuando en el Consejo se escuchan voces políticas casi acusatorias al señor alcalde, ya sabemos con quién conversa usted. Usted conversa con las cámaras corporativas y no con el pueblo. Cuando iniciativas que pueden tener al sector privado de actor, con los ejemplos que ha dicho Pablo, son igualmente calificadas políticamente el Consejo como el sector privado no es la solución. Entonces estamos bloqueados a pensar siquiera de manera diferente para gestionar importantes actividades del municipio para los cuales el municipio no tiene plata y las ha descrito Pablo. Es un problema también de una mirada política al desarrollo y el rol del sector privado. Pero no podemos dejar que los políticos nos bloqueen, no podemos dejar nosotros como ciudadanos que la política impere y que estos intereses que son particulares y exclusivos nos dejen a nosotros con una ciudad con graves problemas, con un desempleo y lo más importante, lo más grave de todo, sin un norte claro. Aquí tenemos que buscar un norte. Bien. Y ese norte es el desarrollo productivo. Nos vamos a un corte comercial. Todos los sectores de la economía se han visto golpeados por la pandemia del coronavirus. Solo las exportaciones no petroleras crecieron en un 8%, pero no es suficiente para sostener al país. Este tema lo analizaremos luego del corte. No se desconecte. La pandemia que azota al Ecuador ha tirado al piso todos los indicadores económicos, quizás como ninguna otra crisis. Según la Cámara de Comercio de Quito, solo entre marzo y julio del 2020, la construcción cayó en un 51%, las actividades profesionales y el transporte en un 37%, la explotación de minas en un 34%, la educación en un 27%, al igual que el comercio. La manufactura lo ha hecho en un 24% y la agricultura en el 10%. Solo las exportaciones no petroleras subieron en un 8,2%, mientras las importaciones se desplomaron en un 7,9%. A todas estas cifras cabe añadir el turismo, que según el sector cerrará el 2020 con pérdidas de al menos el 70%. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, si la economía podría mostrar signos de reactivación para este último trimestre. Bien, Pablo, ¿es posible eso? Es complicado, es muy complicado, pero tenemos que hacer ese esfuerzo y lo más importante, quiero señalar, ese diálogo público-privado y esa intervención del sector privado en la economía es absolutamente clave. Nosotros tenemos una serie de propuestas que le hemos hecho al señor alcalde, al señor vicealcalde, a distintos concejales sobre la modernización que tiene que tener Quito. Quito tiene que ser una ciudad que se proyecte al año 2050, al año 2060 y que dé alternativas justamente a todos. En ese sentido, queremos insistir y proponer en que se analice profundamente la aplicación de alianzas público-privadas en distintos servicios que la capital puede concesionarlos. Solo así se va a reactivar la economía más allá del COVID. Esa es un poco la lectura. Carlos, es fundamental dar un paso, es fundamental cambiar de mentalidad. Alberto Einstein decía claramente que hacer lo mismo implica... No, yo entiendo muy bien y eso se choca con una forma, una ideología, una manera de pensar del municipio de Quito en cuanto a sus mayorías. Pero digo, esto es fundamental en este momento de COVID. Sin lugar a dudas, es que sin lugar a dudas, porque si seguimos haciendo exactamente lo mismo, vamos a tener los mismos resultados, que son catastróficos. Por eso, ¿qué queremos? Queremos nosotros promover e incentivar lo que denominamos desde la Cámara de Industrias y Producción un ecosistema de bienestar. Este ecosistema de bienestar tiene tres pilares fundamentales: el desarrollo sostenible, trabajar a favor del empleo, la defensa del empleo y, el más importante, combatir la corrupción y rescatar los valores ciudadanos. Y eso es lo que necesitamos en Quito y en el Ecuador. ¿Y en Guayaquil este ecosistema está funcionando mejor? Sin duda, en Guayaquil yo creo que existe una identidad del guayaquileño con su ciudad
creo que vemos como ejemplos, yo tengo una magnífica relación con mis colegas de las cámaras productivas en Guayaquil y se reúnen constantemente con las autoridades para pensar y delinear soluciones. Acá lamentablemente no existe lo mismo y queremos insistir, no queremos nosotros confrontar, queremos insistir en que haya un diálogo público-privado de resultados. Luz Helena Coloma, pensando un poco en positivo, ¿qué compromisos cree usted que de aquí hasta final de año puede puede adquirir el municipio de Quito para mejorar los índices de economía? Yo diría que con el sector privado, cero tramitología en toda inversión o gestión que se deba hacer y que signifique sobre todo la generación de empleo. Y digo cero tramitología de manera figurativa, pero no pueden demorarse 6 meses aprobaciones para obras en la construcción, por ejemplo. Es decir, reducir... O sea, eso sí se puede agilitar este momento. Eso sí se puede agilitar este momento. Absolutamente. Ya, ok. ¿Qué más? Creo que es importante que los pedidos que ha hecho el sector privado en cuanto a patentes, en cuanto a, como yo decía, medidas de corte tributario, sean analizadas con absoluta urgencia por el señor alcalde, porque es él el que tiene que poner eso a consideración del alcalde, es competencia privativa de él, y creo que hay que hacerlo ya en la medida de lo posible. Creo que los inmuebles municipales que están vacíos, sin uso en el centro histórico, varios de ellos, en un centro histórico que va a recibir la llegada del metro, que todavía no tiene operador y que espero que eso también se resuelva pronto y que debe ser un operador privado, sin ninguna duda, no tiene ni operador ni tarifa, pero espero que eso se resuelva pronto. Va a llegar ese metro a un centro histórico que tiene edificaciones abandonadas, contratos de uso, convenios de uso para que la cultura, el arte, el emprendimiento, el sector privado pueda darles vida y dinamizar esa economía. Luz Helena, eso también se puede hacer. Si vemos una ciudad tan apretada como Quito, con problemas de tráfico, con informalidad, con desempleo, ¿es posible aplicar con tranquilidad y sin ningún tipo de problema ideológico una ciudad que trabaje 24/7 como lo proponen las cámaras de comercio de Guayaquil para solucionar el tema del empleo? Yo no veo razón para no hacerlo, me parece interesante y obviamente eso es competencia también de cada empresario. Si quiero yo abrir hasta las 10 de la noche, si la ciudad me permite abrir hasta las 10 de la noche, y estamos hablando aquí obviamente con los aforos, medidas sanitarias, etcétera, que se tienen que seguir tomando, y en los giros de negocio que pueden ser aún reabiertos. Hay algunos que todavía no, estamos en una pandemia, pero si es que, como decía el vicealcalde, además se puede alargar ese horario de atención para tener menos congestión y más posibilidades, a mí me parece Pero hay adecuado. conciencia de eso Yo no veo en las autoridades. ¿Hay conciencia de eso, de que eso es una buena idea, por ejemplo? No se la ha discutido, pero creo que es una buena idea. Bien, José Sánchez, entonces vemos que esta es una oportunidad para darle un cambio a las actividades económicas radicales. ¿Esa podría ser el mensaje o la gran lección que en el futuro nos deje esta pandemia? Yo puedo hablar por mi ciudad, y en Guayaquil nosotros lo que necesitamos son reglas claras, oportunidades y financiamiento. Y eso es lo que necesita un guayaquileño, pequeño, mediano, grande, para salir adelante. Y en ese sentido, desde el municipio de Guayaquil, bajo el liderazgo de la alcaldesa Cintia Viteri, hemos venido generando políticas públicas que puedan incentivar, y nuevamente suena repetitivo, pero es importantísimo, sostener la mayor cantidad de empleos en la ciudad. Si usted le pregunta a cualquier persona qué es lo que necesita hoy, y la inmensa mayoría le va a responder trabajo. Y yo le pregunto a usted, ¿quién genera trabajo? El sector privado. Hoy no hay trabajo en el sector público. Hoy el sector público está sacando... Colapsó eso ya. Eso ya no es un tema. Debemos de fortalecer como nunca antes el sector privado. Y por eso, aquí en Guayaquil, las cámaras de la producción saben que son parte fundamental del desarrollo de nuestra ciudad. Luz Helena, para irme a corte brevemente, ¿hay en la alcaldía de Quito, en el municipio, la conciencia de generar más trabajo más allá de lo que puede generar o ha generado el empleo público en Quito y que ahora está colapsado? Digamos que nunca nos vamos a oponer y nunca tú vas a escuchar a nadie oponerse a quien genera empleo. Lo importante es tener claro quién es el actor protagónico en este momento para generar empleo en la ciudad. ¿Es el sector público o es el sector privado? Ya no es el sector público o ha ido reduciendo su tamaño. Más allá de que nos parezca bien o mal por una mirada política, eso es una realidad.
¿Quién está llamado a generar esas plazas de trabajo? El sector privado. Perfecto. ¿Qué hacemos como ciudad para darle la vida al sector privado? Y eso no significa que el sector privado haga las cosas sin apego a la ley. Eso no es facilitarle la vida, es darle las condiciones, los incentivos y el ecosistema de tramitología y demás para que pueda ser en su gestión. Bien. Eso sí creo que es un pendiente, una obligación del municipio. Esa lectura de trabajar junto al sector productivo, de poder tener una mirada conjunta hacia el futuro de la ciudad, para mí no es peyorativa, para mí es necesaria. Muy bien. Nos vamos a un corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Josué Sánchez, ¿es políticamente correcto que autoridades, empresarios y emprendedores inyecten ritmo a la reactivación económica? Definitivamente, hoy es tarea de todos. Es momento de que juntos arrimemos el hombro para entre todos sacar adelante a nuestra ciudad, a nuestro país. Este es momento de dejar a un lado diferencias, ideologías y juntos nuevamente hacer todos los esfuerzos necesarios, manteniendo siempre todas las medidas de bioseguridad, por supuesto, para poder levantar a este país. Con fe, con trabajo, con esfuerzo, lo vamos a hacer. Luz Helena Coloma. Es políticamente correcto, pues, sin duda hacer eso. No polaricemos innecesariamente los temas. No se trata de ricos contra pobres, de constructores contra concejales, de correístas contra no correístas. Eso no nos va a llevar a los acuerdos que necesita la ciudad. Aquí caben economía popular y solidaria, pequeños emprendimientos, sector productivo, sector industrial. Tenemos que hablar de lo que la ciudad necesita a futuro. Tenemos que priorizar la generación de empleos. Pablo Zambrano, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es que Quito especialmente se modernice. El municipio de Quito facilite la vida de quienes hacemos negocios en este país. Combatamos a la informalidad, vayamos hacia las concesiones y las alianzas público-privadas y fomentemos al sector de la construcción, que es el que más empleo genera en la ciudad. Y bien, el desafío del país no consiste únicamente en echar a andar la economía y tratar de mejorar los índices catastróficos que hemos presentado en este programa. El esfuerzo mayor tiene que pasar por la imperiosa necesidad de combatir la informalidad en todos sus aspectos. Es intolerable que 7 de cada 10 ecuatorianos ronde el subempleo y se rebusque la vida. Sí, la destrucción de las empresas y sus plazas de trabajo se frenará con reformas legales y acuerdos políticos que seguramente llegarán con el nuevo gobierno. Pero lo urgente hoy es que autoridades y sector productivo creen mecanismos y espacios efectivos de colaboración que dinamicen nuestras actividades al calor de una pandemia con la que debemos lidiar por varios meses más, en una estricta disciplina. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate sobre cómo encontrar el equilibrio entre vivir con la pandemia y recuperar la economía. Sin duda nos queda mucho por hacer. Nos vemos el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa.